Bienvenidos a nuestra historia, familia. Rose Henderson observaba el reloj de su cocina mientras removía la salsa para su famosa lasaña. A sus 65 años, su rutina le daba tranquilidad. Después de 4 décadas como enfermera en el Hospital General de Boston, la jubilación le había regalado tiempo para sus pequeños placeres, la jardinería, la lectura y, sobre todo, sus conversaciones diarias con su hija, Sarah. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mamá, ¿cómo estás? La voz de Sarah sonaba alegre al teléfono durante su llamada habitual del almuerzo. Estoy bien, cariño. Estoy podando mis rosales. ¿Cómo va tu día? Increíble. Tengo una noticia. Voy a llevar a alguien a cenar este viernes. Rose se detuvo en seco. Sarah no le presentaba a nadie desde hacía años. Después de su último desastre amoroso, se había enfocado por completo en su carrera como directora de marketing. ¿Un hombre especial? Preguntó Rose con cautela. Se llama Ryan. Es diferente. Mamá, él realmente me entiende. La voz de Sarah transmitía una emoción que Rose no escuchaba desde hacía muchísimo tiempo. Cuando terminó la llamada, Rose sintió una mezcla de alegría y preocupación. Quería que Sarah encontrara la felicidad, pero también recordaba cómo Mike, su ex-esposo, las había abandonado cuando Sarah apenas tenía 8 años, dejándolas con deudas y el corazón roto. El viernes llegó rápidamente. Rose preparó la lasaña que Sarah adoraba desde que era una niña. Era la receta familiar que sus abuelos habían traído desde Italia. La mesa estaba perfectamente puesta con la vajilla que reservaba para ocasiones especiales. El timbre sonó exactamente a las 7. Sarah entró primero, radiante, con un vestido que Rose nunca había visto antes. Detrás de ella apareció un hombre alto, impecablemente vestido. Llevaba un traje que claramente costaba más que el sueldo mensual de Rose. Mamá, quiero presentarte a Ryan Davis, dijo Sarah con un brillo en los ojos que mezclaba orgullo y algo que Rose interpretó como búsqueda de aprobación. Ryan extendió un ramo de rosas y una botella de vino tinto italiano importado que Rose reconoció como extremadamente caro. Señora Henderson, es un placer conocerla por fin. Sarah habla maravillas de usted. Su voz era suave y refinada, con un acento que delataba una crianza privilegiada. Rose aceptó los regalos con una sonrisa que esperaba no revelara su incomodidad inmediata. Había algo en Ryan que le resultaba inquietantemente familiar. Tal vez era la perfección ensayada de sus modales o la forma en que sus ojos evaluaban discretamente cada rincón de su modesto hogar. Durante la cena, Ryan demostró ser el invitado perfecto. Preguntó por la carrera de Rose como enfermera, escuchó atentamente sus historias y elogió efusivamente la lasaña. Esta casa tiene un encanto especial, comentó mientras ayudaba a recoger los platos. Era un gesto que debería haber sido encantador, pero para Rose se sentía ligeramente ensayado. Sarah me habló de su casa de playa en Cape Cod. Debe ser maravillosa. Rose notó que era la tercera vez que mencionaba la propiedad. Ha estado en nuestra familia durante 15 años. Es nuestro pequeño paraíso. Las tradiciones familiares son importantes, respondió Ryan mirando a Sarah con una sonrisa que hizo que Rose recordara incómodamente a Mike. La familia Davis valora profundamente el legado familiar. Al despedirse, Ryan abrazó a Rose con una familiaridad inesperada. Ha criado a una mujer extraordinaria, señora Henderson. Debe sentirse muy orgullosa. Rose los observó alejarse en el coche de lujo de Ryan. Una inquietud se instaló en su estómago, algo que no podía atribuir solo al instinto maternal. A la mañana siguiente, Rose llamó a su hermana Diane mientras regaba sus plantas. Anoche conocí al novio de Sarah, dijo, sin molestarse en saludar formalmente. ¿Y es tan maravilloso como dice? Respondió Diane con un tono divertido. Es perfecto, demasiado perfecto. Rose, por el amor de Dios, no todos los hombres son como Mike. Han pasado 20 años. No es eso, insistió Rose. Hay algo en el que me recuerda a alguien,
pero no logro identificar a quién. Y estaba muy interesado en la casa de la playa. Es normal. Está conociendo a la familia de su novia. Quiere formar parte de sus tradiciones. Rose quería creerlo. De verdad quería. Pero algo en la forma en que Ryan hablaba de Sarah, como si fuera un trofeo que había ganado, o como sus ojos brillaban al mencionar la propiedad frente al mar, le generaba una inquietud que no podía ignorar. ¿Qué sabe realmente Sarah sobre él? Preguntó Rose, más para sí misma que para su hermana. Dale una oportunidad, Rose. No todo el mundo tiene segundas intenciones. Durante las semanas siguientes, Rose observó cómo Ryan se iba metiendo en cada aspecto de la vida de Sarah. A través de las llamadas cada vez menos frecuentes de su hija, se enteró de que él tenía opiniones sobre sus amistades. Chloe no es una buena influencia para tu carrera. Sobre su trabajo. Deberías pedir un ascenso. Vales más de lo que te pagan. E incluso sobre su relación con Rose. Mamá, no voy a poder llamarte esta semana. Ryan cree que deberíamos enfocarnos más en nuestra relación. Dice que las parejas exitosas se priorizan. Rose apretó el teléfono. Sarah, hablar con tu madre cuando estás estresada es completamente normal. Lo es, pero Ryan me mostró algunos artículos sobre mujeres que priorizan a sus madres por encima de sus maridos y cómo eso destruye matrimonios. No quiero ser ese tipo de esposa. Rose cerró los ojos. Reconocía la manipulación perfectamente. Ryan estaba aislando a Sarah de su red de apoyo, haciéndole creer que era por su propio bien. Decidida a entender mejor quién era realmente Ryan Davis, Rose contactó a una antigua colega del hospital que ahora trabajaba en una clínica privada frecuentada por familias adineradas. Davis. Ese apellido me suena, dijo Chloe después de la llamada. Déjame averiguar discretamente. 3 días después, Chloe la llamó. No puedo decir mucho por confidencialidad, pero ten cuidado. La familia Davis tiene fama de ser complicada en temas financieros. Rose le agradeció la advertencia y comenzó a prestar más atención. Las llamadas diarias con Sarah pasaron a ser semanales, luego mensuales. Su hija, siempre independiente y segura, comenzaba a sonar como un eco de Ryan. Sus opiniones, sus palabras, incluso su forma de hablar, estaban cambiando sutilmente. La casa de playa en Cape Cod había sido el refugio de Rose después de que Mike las abandonara. La había comprado con la indemnización de un accidente laboral y años de ahorro cuidadoso. Allí Sarah había aprendido a nadar, y allí habían pasado todos los veranos creando recuerdos que Rose creía inquebrantables. Ese año, por primera vez, Sarah canceló su tradicional viaje de verano. Ryan organizó unas vacaciones en París para conocer a su familia, explicó. Para él es importante que me integre a su entorno. Rose intentó no mostrar su decepción. Claro, cariño. El próximo verano será. Pero el distanciamiento continuó. Rose notó que Sarah había vendido su querido Volkswagen antiguo para comprarse un BMW que Ryan consideraba más apropiado para una ejecutiva en ascenso. Cambió su estilo de vestir, su peinado e incluso abandonó su pasión por la fotografía porque Ryan la consideraba un pasatiempo sin futuro. Un día, mientras ayudaba a Sarah a buscar unos documentos en su departamento, Rose encontró un formulario de seguro de vida. Al mirarlo por encima, sintió que el corazón se le detenía. Sarah había cambiado recientemente al beneficiario, de Rose a Ryan Davis. El descubrimiento fue como una bofetada. Sentada en el living de Sarah, con el documento temblando en sus manos, intentó racionalizarlo. Tal vez era algo normal cuando una relación se volvía seria. Quizás estaba exagerando debido a su propia experiencia traumática con Mike. Pero al devolver el papel a la carpeta, notó otros documentos. Había estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias regulares a cuentas que no reconocía, formularios de poder legal parcialmente completados y solicitudes de préstamos con la firma de Sarah. ¿Encontraste los papeles del seguro del auto? Sarah apareció en la puerta, sobresaltando a Rose. Sí, aquí están, respondió rápidamente, cerrando la carpeta. Sarah, cariño, ¿has estado haciendo cambios en tus finanzas últimamente?
Sara se tensó visiblemente. Algunos. Ryan tiene más experiencia en inversiones. Me está ayudando a organizar mejor mi dinero. ¿Es asesor financiero? Preguntó Rose con cautela. No exactamente. Tiene una firma de consultoría en estrategias de inversión para clientes de alto patrimonio. El orgullo en la voz de Sara era evidente. Es brillante con el dinero, mamá. Rose asintió, guardándose sus preocupaciones. Esa noche, ya en casa, buscó en internet información sobre Ryan Davis y su supuesta firma de consultoría. No encontró ningún sitio web empresarial, ningún perfil profesional, nada que sugiriera una carrera consolidada en finanzas. Solo había fotos en eventos sociales, siempre impecablemente vestido, siempre acompañado de distintas mujeres, hasta Sara. La inquietud se intensificó cuando, 3 semanas después, Rose descubrió el compromiso de Sara a través de Facebook. Una foto de la mano izquierda de su hija mostrando un anillo de diamante exageradamente grande, con la frase, «Dije que sí. No puedo esperar para empezar nuestra vida juntos». 53 me gusta. Y subiendo. Comentarios de amigos y compañeros felicitándola. Ninguno preguntando por su madre, porque todos probablemente asumían que ya lo sabía. Rose llamó de inmediato. La voz de Sara sonaba agitada, eufórica. «Ay, mamá, lo siento muchísimo. Pasó anoche y estábamos tan metidos en el momento. Ryan me sorprendió en nuestro restaurante favorito y luego fuimos a su casa y llamamos a sus padres. Se hizo tardísimo, y pensaba llamarte esta mañana, te lo juro». «Felicidades, cariño», dijo Rose, forzando calidez en su voz. «Cuéntame todo». Y Sara lo hizo. Durante 20 minutos habló con entusiasmo sobre la propuesta, el anillo, lo romántico que había sido todo, como los padres de Ryan empezaron de inmediato a planear una fiesta de compromiso en su club de campo y cómo estaban pensando en una boda en primavera. «¿Cuándo es la fiesta de compromiso?», preguntó Rose. Hubo una pausa. «El próximo sábado. Será algo pequeño, solo familia cercana y algunos amigos íntimos. Entonces debería ir el viernes por la noche». Otra pausa, esta vez más larga. «Mamá, sobre eso. La familia de Ryan tiene ideas muy específicas sobre este tipo de eventos. Su madre es bastante tradicional y ha organizado todo según sus costumbres». Rose sintió un frío instalarse en su estómago. «¿Qué significa eso, Sara?» «Significa que, bueno, en realidad es solo para la familia de Ryan y algunos amigos en común. No es que no seas importante. Es solo que ellos tienen su forma de hacer las cosas y Ryan cree que es mejor respetarla». «Ryan cree». Todo se había convertido en lo que Ryan creía. «Entiendo», dijo, manteniendo la voz cuidadosamente neutral. «¿Y tú qué piensas?» «Creo que Ryan conoce mejor a su familia que yo y quiero empezar con buen pie con ellos». «Lo entiendes, ¿verdad? Ya haremos algo especial las 3 personas pronto». Eso había sido hace 6 meses. Nunca hicieron nada especial entre las 3 personas. De hecho, Rose apenas había visto a Ryan 2 veces desde entonces, y en ambas ocasiones él había sido educado, pero distante, como si ella fuera una tía lejana de Sara a la que debía tolerar, en lugar de la madre que la había criado sola después de que su padre las abandonara cuando tenía 8 años. La planificación de la boda ocurría alrededor de Rose, no con ella. Sara mencionaba detalles al pasar. Habían encontrado un lugar, contratado a un fotógrafo, elegido las flores. Pero cuando Rose ofrecía ayuda o preguntaba por planes específicos, recibía respuestas vagas. «Ryan está manejando la mayor parte. La madre de Ryan tiene contactos». Hace 3 meses, Rose preguntó por la fecha para poder organizar su tiempo en su trabajo de medio tiempo en la biblioteca local. «Estamos pensando en principios de octubre», dijo Sara. «Probablemente el segundo fin de semana. Ryan está investigando lugares. Suena precioso. Octubre en Nueva Inglaterra es hermoso. ¿Han pensado en hacer la boda en la casa de la playa?» «Oh, no, mamá. Ryan quiere algo más elegante, más sofisticado que una boda en una casa de playa». El rechazo dolió más de lo que Rose esperaba.
Sara siempre había amado esa casa cuando era niña. Había dicho que quería casarse allí algún día, descalza en la arena, con luces entre las dunas. Claro, respondió Rose. Lo que te haga feliz. Pero no la invitaron a ver posibles lugares. No le preguntaron por la lista de invitados. No la incluyeron en las pruebas del vestido de novia que Sara publicaba en Instagram, con su futura suegra radiante a su lado en cada foto. Rose se estaba convirtiendo en una espectadora en la vida de su propia hija. El golpe final llegó exactamente hace 2 semanas. Sara llamó mientras Rose reorganizaba su armario de ropa de cama, una tarea rutinaria de un martes por la noche que quedaría grabada para siempre como el momento en que todo cambió. Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que te lo tomes con calma. Nada bueno venía después de esa frase. Pero Rose respiró hondo y se sentó en la cama. ¿Qué pasa, cariño? Ryan ha estado investigando sobre dinámicas familiares y límites saludables en el matrimonio. Cree que es muy importante que establezcamos nuestra independencia como pareja desde el principio. Rose sintió ese frío familiar. ¿Qué tipo de independencia? Bueno, señaló que he sido emocionalmente dependiente de ti durante gran parte de mi vida. Como llamarte cuando estoy estresada o molesta en lugar de resolver las cosas con mi pareja. Cree que eso podría causar problemas en nuestro matrimonio. Sara, hablar con tu madre cuando estás mal no es algo poco saludable. Es normal. Pero sí lo es. Ryan me mostró algunos artículos sobre mujeres que priorizan a sus madres por encima de sus maridos y cómo eso destruye matrimonios. No quiero ser ese tipo de esposa, mamá. Rose cerró los ojos. Reconocía la manipulación con total claridad. Ryan estaba aislando a Sara de su red de apoyo, haciéndole creer que era por su propio bien. ¿Qué significa eso en la práctica? Preguntó, aunque temía la respuesta. Significa que necesitamos establecer límites. Menos contacto, más espacio para que Ryan y yo construyamos nuestras propias tradiciones. Dudó un momento. Ryan cree que sería más saludable que este año pasemos las fiestas con su familia, solo para romper el patrón de dependencia. Las fiestas. Habían pasado cada Navidad juntas desde que Mike se fue. Era su tradición, su momento. Sara bajaba desde Boston en Nochebuena y se quedaban en pijama hasta el mediodía, tomando chocolate caliente y abriendo regalos como si aún tuviera 12 años. Entiendo. Su voz sonó extraña, distante. ¿Algo más? En realidad, sí. Ryan cree que el tema de la casa de la playa es complicado. ¿Qué problema hay con la casa de la playa? Bueno, siempre asumí que algún día la heredaría. Pero Ryan dice que eso genera presión en nuestra relación. Siente que nunca puede relajarse del todo allí porque no es realmente nuestra, es tuya. Y si algo pasara entre tú y yo, perderíamos nuestro lugar de vacaciones. Rose apretó el teléfono con más fuerza. ¿Me estás pidiendo que te transfiera la casa? No exactamente. Ryan cree que sería mejor que encontremos nuestro propio lugar, uno que sea realmente nuestro. No quiere sentir que está constantemente bajo tu supervisión cuando se supone que debemos relajarnos. ¿Bajo su supervisión? La mujer que apenas lo había visto en el último año. Sara, esa casa ha estado en nuestra familia durante 15 años. Es donde aprendiste a nadar, donde hemos creado miles de recuerdos juntas. Lo sé, mamá, y valoro esos recuerdos. Pero ahora estoy formando una nueva familia con Ryan y él necesita sentir que tenemos nuestros propios espacios, nuestros propios lugares especiales. Lugares que no la incluían. Rose terminó esa conversación prometiendo pensar en todo y respetar su necesidad de espacio. Pero por dentro, ya estaba tomando una decisión. No era venganza. Todavía no. Pero iba a descubrir exactamente quién era Ryan en realidad, y qué quería de su hija. Durante los días siguientes, Rose observó su teléfono, esperando una llamada de Sara que nunca llegó. La fiesta de compromiso había pasado sin una sola mención, y las redes sociales de su hija estaban curiosamente en silencio al respecto. Fue a través de Lucy, la prima de Sara, que finalmente vio las fotos del evento. Un exclusivo club de campo. Camareros con bandejas de champán.
Sara radiante con un vestido azul claro. Ryan posando orgulloso a su lado. Los padres de Ryan, una mujer elegante con joyas llamativas y un empresario de aspecto severo, aparecían en casi todas las fotos. De la familia de Sara, no había rastro. Lucy, ¿por qué tienes estas fotos?, preguntó Rose con la voz temblorosa. Ashley, la hermana de Ryan, las publicó. Somos amigas de la universidad, explicó Lucy, incómoda. Tía Rose, ¿no te invitaron? Al parecer, era una celebración para la familia de Ryan, respondió Rose, manteniendo la dignidad. Pero la exclusión dolía más de lo que quería admitir. En 28 años, nunca había estado ausente en un momento importante de la vida de Sara. Y ahora, de repente, era prescindible. Esa noche, Rose tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre Ryan. Su instinto maternal le decía que algo no estaba bien, y décadas como enfermera le habían enseñado a confiar en ese instinto. Contactó a Larry Gibson, un investigador privado recomendado por un antiguo paciente que era abogado. Larry era discreto, meticuloso y, lo más importante, tenía experiencia en casos de posible abuso financiero a personas mayores. Necesito saber todo sobre este hombre, dijo Rose, deslizándole la información básica que tenía sobre Ryan. Su verdadera situación financiera, su pasado, todo. Larry asintió. Llegaré al fondo de esto, señora Henderson. Pero debo advertirle, la verdad a veces duele más que la incertidumbre. La incertidumbre ya me está matando, respondió Rose con firmeza. Prefiero verdades dolorosas. Mientras Larry comenzaba su investigación, Rose intentó mantener una apariencia de normalidad. Siguió llamando a Sara con regularidad, aunque las conversaciones se volvían cada vez más superficiales. Su hija hablaba constantemente de Ryan, sus opiniones, sus planes, sus deseos, pero rara vez mencionaba los suyos propios. Una semana después de contratar a Larry, Rose recibió una llamada inesperada de Sara. «Mamá, ¿recuerdas el collar de perlas de la abuela? ¿Lo tienes?» «Sí, cariño. Está en mi caja de seguridad». «¿Por qué?» «Me gustaría usarlo en la boda. Ya sabes, algo prestado y todo eso». Rose sintió una punzada de esperanza. Era la primera vez que Sara la incluía, aunque fuera mínimamente, en los preparativos. «Claro, es tuyo de todas formas. Siempre fue para ti». «Gracias, mamá. Ryan dice que las perlas quedarán perfectas con el vestido que elegimos». «Ryan dice». Siempre Ryan dice. «Sara, ¿cuándo podré ver el vestido? Me encantaría acompañarte a una prueba». La pausa fue reveladora. «Oh, ya está casi listo». La madre de Ryan tiene una amiga diseñadora y ha estado supervisando todo. Es más fácil hacerlo así. Rose respiró hondo. «Entiendo. ¿Y cuándo es exactamente la boda? Necesito pedir los días libres. Estamos ultimando detalles. Te aviso pronto, lo prometo». Pero cuando colgó, Rose tuvo la clara sensación de que su hija le ocultaba algo. Sus sospechas se confirmaron al día siguiente, cuando recibió una llamada de Larry. «Señora Henderson, tengo información preliminar. ¿Podemos vernos?» En una cafetería discreta, a unos 10 kilómetros de su casa, Larry le entregó un sobremanila. «Esto es solo el comienzo, pero creo que debería verlo de inmediato». Rose abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotos, documentos financieros y un informe preliminar. La primera imagen mostraba a Ryan abrazando a una joven atractiva que no era Sara. «Emily Martin», explicó Larry. «Heredera de la cadena de restaurantes Martin. Estuvieron comprometidos hace 2 años, hasta que la familia descubrió que Ryan había acumulado enormes deudas de juego». La siguiente foto mostraba a Ryan con otra mujer. «Sophie Witte. Tiene un fideicomiso considerable». La relación terminó cuando sus hermanos descubrieron que Ryan intentaba acceder a sus cuentas. Rose sintió náuseas. «Dios mío, es un depredador». «Me temo que es peor», continuó Larry.
He encontrado conexiones entre la familia Davis y un gran escándalo inmobiliario de hace 20 años. ¿Le suena el nombre James Davis? El nombre despertó un recuerdo vago. El abuelo de Ryan. Creo que Sara mencionó que heredó de él su instinto para los negocios. Larry asintió con gravedad. James Davis estafó a decenas de inversores en un desarrollo inmobiliario fraudulento en la costa este. Entre las víctimas estaba un empresario llamado Charles Vance, quien perdió millones y posteriormente se suicidó, dejando a su familia en la ruina. Rose aún procesaba la información cuando Larry le mostró el último documento. Registros bancarios que demostraban que Ryan accedía regularmente a cuentas en el extranjero creadas por su abuelo. Cuentas que presumiblemente contenían dinero obtenido de forma ilegal. Esta es la razón por la que Ryan no tiene un trabajo real, explicó Larry. Ha estado viviendo de estos fondos durante años. El problema es que, técnicamente, ese dinero pertenece a las víctimas de su abuelo. Rose observó los documentos. Una furia fría comenzaba a crecer en su interior. Mi hija está a punto de casarse con un estafador profesional. Señora Henderson, dijo Larry con seriedad, creo que puede que ya esté casada con él. ¿Casada? Rose sintió que la habitación giraba. ¿Qué quiere decir? Larry deslizó otro documento sobre la mesa. Solicitud de licencia matrimonial presentada hace 3 semanas en el ayuntamiento de Martha's Vineyard. Ryan y Sarah Davis. Rose miró el papel oficial, incrédula. Su nombre ni siquiera aparecía como testigo. No puede ser. Sarah me lo habría dicho. Los registros no mienten, señora Henderson. Lo que aún debemos confirmar es si ya se celebró la ceremonia. Rose llevó una mano temblorosa al pecho. Durante 28 años había sido el pilar de Sarah, su confidente, su apoyo incondicional. Y ahora estaba descubriendo que su única hija podría haberse casado, sin siquiera invitarla. Necesito más información, dijo finalmente, recuperando firmeza. Todo lo que pueda encontrar sobre los negocios de Ryan, sus cuentas, sus relaciones pasadas, y, sobre todo, necesito saber si mi hija está en peligro. Larry asintió con gravedad. Seguiré investigando. Mientras tanto, le recomiendo mantener la normalidad. No alerte ni a Sarah ni a Ryan de que sospecha algo. Si realmente es un depredador financiero, podría acelerar sus planes si se siente amenazado. En las semanas siguientes, Rose mantuvo una fachada de normalidad mientras sentía que su mundo se desmoronaba. Las llamadas con Sarah se volvieron aún más escasas y breves. Su hija, siempre elocuente y apasionada, ahora hablaba en frases cortas y medidas, como si repitiera un guión aprendido. En una de esas raras conversaciones, Sarah mencionó casualmente que habían cambiado la fecha de la boda. Será a finales de septiembre, no en octubre. Ryan encontró un lugar perfecto en Martha's Vineyard. ¿Ya tienen una fecha exacta? Necesito organizarme, preguntó Rose, intentando sonar casual. Aún estamos cerrando detalles. Te avisaré a tiempo. El distanciamiento se volvió también físico. Rose solía visitar a Sarah en Boston al menos una vez al mes, pero ahora su hija siempre tenía excusas para posponer. Ryan tiene un evento importante. Estamos renovando el departamento. La madre de Ryan está de visita. Una tarde, Rose decidió sorprender a Sarah en su oficina para almorzar juntas, algo que solían hacer con frecuencia. Cuando llegó, la recepcionista la miró con extrañeza. ¿Sarah Gibson? Lo siento, dejó la empresa hace 2 semanas. Rose se quedó paralizada. Debe haber un error. Es la directora de marketing. Lleva 5 años aquí. Presentó su renuncia de forma repentina. Mencionó algo sobre empezar un nuevo proyecto con su esposo. ¿Su esposo? El corazón de Rose latía con fuerza mientras salía del edificio. ¿Por qué Sarah ocultaría algo tan importante como dejar su trabajo? ¿Y por qué seguía fingiendo que iba a la oficina en sus breves conversaciones? Esa misma tarde, Larry la llamó con nueva información. He encontrado registros de una propiedad recién adquirida en Martha's Vineyard a nombre de Ryan y Sarah Davis. $5 millones, pagados en efectivo. Rose sintió que el mundo le daba vueltas.
Sara no tiene ese dinero. También encontré esto, continuó Larry, enviándole fotos por mensaje. Transferencias desde las cuentas personales de Sara a una cuenta conjunta y luego a cuentas offshore vinculadas a Ryan. Casi $800.000 en los últimos 6 meses. Sus ahorros de toda la vida, murmuró Rose. Su fondo de jubilación. Sus inversiones. Hay más. La voz de Larry sonó grave. He estado en contacto con Emily Martin, la exprometida de Ryan. Está dispuesta a hablar con usted. Dice que reconoció a Sara por fotos en redes sociales y que ha estado preocupada, pero no sabía cómo contactarla. Rose aceptó reunirse con Emily al día siguiente en un café discreto a las afueras de Boston. Cuando llegó, encontró a una mujer elegante, de unos 30 años, con una expresión de genuina preocupación. Señora Henderson, lamento que nos estemos conociendo en estas circunstancias, la saludó Emily. He dudado durante meses si debía intervenir, pero cuando vi a su hija con ese anillo. Por favor, cuénteme todo, suplicó Rose. Emily relató una historia alarmantemente similar. Ryan había aparecido en su vida como el hombre perfecto, encantador, atento. Poco a poco, la había separado de su familia, convenciéndola de que necesitaban establecer límites saludables. Luego vinieron las sugerencias financieras, consolidar cuentas, hacer inversiones conjuntas, incluso preparar testamentos. Lo que me salvó fue mi padre, explicó Emily. Contrató a un investigador cuando notó cambios en mi comportamiento. Descubrieron que Ryan tenía enormes deudas de juego y que estaba vaciando mis cuentas de forma sistemática. Cuando lo enfrentamos, desapareció esa misma noche. Un escalofrío recorrió la espalda de Rose. ¿Cree que Sara está en peligro? Emily dudó. Físicamente, no. No es violento. Pero emocionalmente, es un manipulador experto. Y financieramente, sin duda, su objetivo final siempre es el dinero. Al volver a casa, Rose encontró un mensaje de Sara. El primero en semanas que no era una respuesta forzada a sus intentos de comunicación. Mamá, vamos a pasar por tu casa el viernes. Ryan quiere hablar contigo de algo importante. El viernes llegó con una sensación de inquietud que Rose no había experimentado desde que recibió el diagnóstico de cáncer de Mike años atrás. Preparó café y los dulces favoritos de la infancia de Sara, y esperó. Cuando finalmente llegaron, Rose apenas reconoció a su hija. Sara estaba más delgada, con un peinado severo que nunca habría elegido antes, vestida con un traje formal que parecía pensado para impresionar. Y estaba callada, dejando que Ryan dirigiera la conversación. Rose, gracias por recibirnos. Comenzó Ryan con ese tono falsamente cálido que ahora ella reconocía como parte de su actuación. Tenemos noticias emocionantes. Sara mostró una sonrisa tensa. Adelantamos la boda, mamá. De hecho, nos casamos la semana pasada. Fue una ceremonia íntima en Martha's Vineyard. Rose sintió como si le hubieran dado un golpe, aunque ya lo sospechaba. Te casaste, sin invitar a tu madre. Fue algo pequeño, intervino Ryan con suavidad. Solo nuestros amigos más cercanos y mi familia directa. Con nuestra nueva visión sobre los límites saludables, pensamos que era lo mejor. Rose miró a Sara, buscando a su hija detrás de esa máscara de complacencia. ¿Eso es lo que tú pensabas, Sara? ¿Que era mejor casarte sin tu madre presente? Sara pareció incómoda por un instante, pero Ryan le apretó la mano con lo que a Rose le pareció una advertencia silenciosa. Mamá, por favor no lo hagas dramático. Esto es exactamente por lo que necesitábamos establecer límites. Tu expectativa de que tu opinión debe ser central en mis decisiones es justo el tipo de dependencia que estamos intentando superar. Rose casi no reconoció a su hija en esas palabras calculadas, claramente dictadas por Ryan. Hay algo más que queríamos hablar, continuó Ryan, inclinándose hacia adelante. Como sabes, estamos construyendo nuestra vida juntos y hemos estado evaluando nuestras finanzas y nuestros activos. La casa de la playa, dijo Rose, entendiendo de inmediato. Ryan sonrió, como admirando su rapidez. Exactamente.
Sara siempre ha considerado esa propiedad como parte de su futuro. Dada nuestra nueva situación como matrimonio, pensamos que es el momento ideal para formalizar la transferencia. ¿Transferencia?, repitió Rose. Ryan ha consultado con un abogado inmobiliario, explicó Sara de manera mecánica. Podríamos hacerlo como una herencia anticipada para evitar impuestos en el futuro. Es lo más conveniente financieramente. Rose miró directamente a Ryan, ignorando su fachada cordial. ¿Por qué ahora? Esa casa ha estado en nuestra familia durante 15 años. Siempre he dejado claro que eventualmente sería de Sara. Precisamente, respondió Ryan con su sonrisa ensayada. Si ese ya es su destino final, ¿por qué no simplificar las cosas ahora? Además, tenemos planes de renovarla para convertirla en nuestra residencia de verano ideal. Rose se volvió hacia Sara. ¿Y dónde se supone que voy a pasar mis veranos? Esa casa es mi hogar durante 3 meses al año. Por un instante, vio un destello de la verdadera Sara, culpa, conflicto, pero desapareció rápidamente. Mamá, siempre serás bienvenida como invitada, dijo con una voz que no parecía suya. Pero Ryan siente que nunca puede considerar realmente suyo un lugar donde tú tienes tanta historia y control. ¿Control?, repitió Rose, con amargura. ¿Así ves mi relación contigo? ¿Como control? No seas injusta, intervino Ryan, con un tono condescendiente. Estamos hablando de independencia, no de rechazo. Sara está formando su propia familia ahora. Necesita espacio para eso. Rose sentía que cada palabra que salía de la boca de Ryan era una manipulación cuidadosamente calculada. ¿Cómo era posible que Sara no lo viera? Necesito tiempo para pensar en esto, dijo finalmente. No puedo tomar una decisión sobre la casa ahora mismo. Ryan frunció ligeramente el ceño, la primera señal de que algo no salía como esperaba. Por supuesto, lo entiendo. Es una decisión importante. Pero no querrás retrasar la felicidad de tu hija, ¿verdad? Antes de que Rose pudiera responder, su teléfono sonó. Era Larry. Se disculpó y fue a la cocina para atender la llamada. Señora Henderson, tengo información crítica, dijo Larry con urgencia. El FBI ha estado investigando a Ryan Davis por fraude financiero. Tiene conexiones con un esquema de lavado de dinero relacionado con las cuentas offshore de su abuelo. Y hay más. Encontraron documentos en su apartamento que indican planes para vender la casa de la playa inmediatamente después de la transferencia. Rose sintió una claridad repentina. Gracias, Larry. Ya sé exactamente qué hacer. Espere. Pero Rose ya había colgado. Cuando regresó al salón, encontró a Ryan revisando sin ningún pudor los papeles de su escritorio, mientras Sara estaba sentada, esperando, con la mirada perdida. He estado pensando, dijo Rose con calma. Tienen razón. Si la casa eventualmente será de Sara, ¿para qué esperar? De hecho, como recién casados, ¿por qué no la usan para su luna de miel? Puedo enviarles las llaves la próxima semana. El cambio en la expresión de Ryan fue inmediato, de frustración a un triunfo apenas disimulado. Es una idea maravillosa. Rose, muy generoso de su parte. Es lo menos que puedo hacer, respondió ella, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Después de todo, la familia es lo más importante, ¿no es así? Cuando se fueron, Rose se sentó en su jardín, observando sus rosales, mientras planeaba cuidadosamente su siguiente movimiento. Ryan seguía un patrón. Aislaba a las mujeres de sus familias, las convencía de darle acceso a sus bienes, y luego desaparecía cuando obtenía lo que quería o cuando alguien empezaba a hacer demasiadas preguntas. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que Rose era solo otra madre indefensa que aceptaría en silencio ser apartada de la vida de su hija. Había subestimado lo que ocurre cuando acorralas a una mujer, y le quitas lo que más ama en el mundo. Durante los días siguientes, Rose se dedicó a una investigación exhaustiva. Larry le proporcionó más documentos sobre las actividades financieras de Ryan, mientras ella contactaba discretamente a Sophie Witte, la otra exprometida mencionada en el informe.
Era como si me hubieran lavado el cerebro, confesó Sophie durante la llamada. Viéndolo ahora, las señales eran obvias, pero Ryan tiene una habilidad especial para hacerte dudar de tu propio juicio. Mis hermanos tuvieron que mostrarme pruebas concretas de que estaba vaciando mis cuentas antes de que finalmente viera la verdad. ¿Cómo reaccionó cuando lo enfrentaron?, preguntó Rose. Al principio, con indignación, como si él fuera la víctima. Luego, cuando vio que teníamos pruebas irrefutables, simplemente desapareció. Dejó algunas de sus cosas en mi departamento y nunca volvió por ellas. La historia encajaba perfectamente con lo que Emily había contado. Un patrón claro comenzaba a formarse alrededor de Ryan. Identificaba mujeres con dinero, las aislaba sistemáticamente de sus redes de apoyo, y luego las manipulaba para obtener acceso a sus bienes antes de desaparecer. Pero había algo más. Algo que Larry descubrió y que conectaba todo de una forma aterradora. Durante una reunión urgente en un parque local, lejos de miradas y oídos indiscretos, le mostró a Rose un conjunto de documentos antiguos. Encontré esto en los archivos judiciales. El escándalo inmobiliario de James Davis no fue una estafa cualquiera. Estaba dirigido específicamente a inversores de alto patrimonio en la costa este, incluyendo a varias familias prominentes. Rose revisó los documentos con creciente horror. Entre las principales víctimas estaba Charles Vance, un desarrollador inmobiliario que había invertido millones en el proyecto fraudulento de James. Charles Vance, murmuró Rose. ¿Por qué me suena ese nombre? Porque está conectado con tu familia, explicó Larry, mostrándole un recorte de periódico amarillento. Charles Vance era primo segundo de Mike Gibson, el padre de Sarah. Rose sintió que le faltaba el aire. El abuelo de Ryan había estafado a la familia de Mike. Y hay más, continuó Larry. Según estos registros, después de que se descubriera el fraude, James Davis transfirió millones a cuentas en el extranjero antes de ser procesado. Nunca se recuperó la mayor parte del dinero. Y adivina quién ha estado accediendo a esas cuentas durante los últimos 5 años. Ryan, susurró Rose. Exacto. Y hay algo más en la confesión final de James Davis antes de morir. Mencionó que le había contado a su nieto sobre los fondos ocultos. Rose intentaba procesar toda esa información cuando Larry le mostró el hallazgo más inquietante. Una serie de fotografías de vigilancia donde se veía a Ryan siguiendo a Sarah, meses antes de su supuesto encuentro casual. Esto no fue coincidencia, explicó Larry. Ryan investigó a Sarah meticulosamente. Sabía de su conexión con la familia Vance. Sabía de su trabajo, sus hábitos, incluso de la casa de la playa. Ese encuentro casual en la cafetería fue completamente planeado. Rose sintió una ola de náuseas. Usó a mi hija para acceder al dinero que su abuelo le robó a la familia de Mike. Y también para vengarse, añadió Larry. Según mis fuentes, la familia Davis siempre culpó a los Gibson por la caída de su imperio financiero, aunque fueron sus propias acciones fraudulentas las que los arruinaron. Todo encajaba. La obsesión de Ryan con los límites saludables no era más que una táctica para aislar a Sarah. Su interés por la casa de la playa no era para formar un hogar, sino para liquidar un activo valioso. Incluso su insistencia en casarse rápidamente tenía sentido ahora. Había detectado que alguien investigaba sus actividades y quería asegurar el acceso a los bienes de Sarah antes de que saliera la verdad. Rose se enderezó. Una determinación fría reemplazó su angustia inicial. Necesito pruebas concretas que Sarah no pueda ignorar. Documentos, grabaciones, algo que rompa el control que Ryan tiene sobre ella. Larry asintió. Estoy en contacto con la agente del FBI Anna Hayes. Han estado construyendo un caso contra Ryan desde hace meses, pero necesitan más pruebas de sus actividades financieras actuales. ¿Qué sugieres? Mantener la fachada. Hazle creer que está ganando. Si cree que vas a ceder la casa, bajará la guardia. Mientras tanto, la agente Hayes puede preparar una operación para atraparlo cuando intente transferir los activos. Rose consideró el plan. Significaba dejar que Ryan creyera que había triunfado, permitir que Sarah siguiera bajo su influencia un poco más. Pero si funcionaba,
podría liberar a su hija de ese depredador. Hay un detalle más que debes saber, añadió Larry, mostrándole un último documento. Encontré esto en los registros de una inmobiliaria. Ryan ya ha puesto la casa de la playa en venta, aunque aún no es suya. La fecha de cierre está programada apenas una semana después de la transferencia que te pidió. La rabia reemplazó el miedo de Rose. No solo había manipulado a su hija y vaciado sus cuentas. También planeaba vender la casa llena de recuerdos sin que Sara siquiera lo supiera. Hagámoslo, dijo con absoluta determinación. Pero con una condición. Quiero estar presente cuando todo se derrumbe. Quiero que Sara vea exactamente quién es el hombre con el que se casó. 3 días después de su reunión con Larry, Rose recibió una llamada inesperada de Sara. Su voz sonaba diferente. Plana, mecánica, como si leyera un guión. Mamá, te llamo para decirte que Ryan y yo nos casamos ayer. Fue una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Rose se quedó inmóvil en medio del jardín, con las tijeras de podar suspendidas en el aire. Aunque ya lo sabía, escucharlo directamente fue como un golpe nuevo. ¿Ayer? Pero pensé que la boda sería en septiembre. Decidimos hacer algo más íntimo. Ryan sentía que una boda grande era demasiada presión, demasiado comercial. Encontramos un lugar hermoso en Martha's Vineyard y lo hicimos sencillo. Sencillo, y secreto. Felicidades, logró decir Rose. Seguro fue hermoso. Fue perfecto. Estaban los padres de Ryan y su hermana vino desde California. Mi amiga Jessica fue mi dama de honor y el mejor amigo de Ryan, Tom, su padrino. El fotógrafo tomó fotos increíbles. Sara enumeraba detalles como si leyera un catálogo, no como si describiera el día más feliz de su vida. Pero lo que más impactó a Rose fue lo que no dijo. Suena precioso. Sara, me alegro por ti. Gracias. Ah, y mamá. Ryan y yo queríamos preguntarte si podrías enviarnos las llaves de la casa de la playa. Estamos pensando en pasar nuestra luna de miel allí, ya que no tuvimos tiempo de planear un viaje adecuado. Ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada. No compartir su felicidad. No incluirla en ese momento importante. Sino pedirle las llaves de una propiedad que ya habían decidido que sería suya. ¿Las llaves de la casa de la playa? Repitió Rose lentamente. Sí. Ryan está muy emocionado por conocerla. Le he hablado mucho de ella durante años. Está especialmente interesado en las renovaciones que hiciste y en cómo ha aumentado el valor de la propiedad. ¿Valor de la propiedad? ¿Apreciación? ¡Qué romántico! Sara, cuando dices que se casaron ayer, ¿fue solo una ceremonia o ya están legalmente casados? Ambas cosas. Sacamos la licencia la semana pasada y la ceremonia fue ayer. ¿Por qué preguntas? Solo para aclarar. ¿Y no pensaste en invitar a tu madre a tu boda? Hubo una pausa. Mamá, por favor no lo hagas dramático. Fue decisión de Ryan hacerlo pequeño y, sinceramente, después de todo lo que hablamos sobre límites, pensé que lo entenderías. Rose lo entendió perfectamente. Entendió que su hija se había casado con un hombre que la convenció de que excluir a su propia madre era algo saludable. Entendió que Ryan había logrado aislarla de la única persona que podía protegerla. Entonces, ¿me enviarás las llaves? Pensamos subir este viernes. Claro, cariño. Me aseguraré de que las tengan. Después de colgar, Rose se quedó sentada largo rato en su jardín, observando sus rosales, pensando en patrones. Ryan seguía patrones. Aislaba a las mujeres de sus familias. Las convencía de darle acceso a sus bienes. Y luego desaparecía cuando obtenía lo que quería o cuando alguien empezaba a hacer demasiadas preguntas. Pero Ryan había cometido un error crucial. Había asumido que Rose era solo otra madre indefensa que aceptaría en silencio ser apartada de la vida de su hija. Había subestimado lo que ocurre cuando acorralas a una mujer, y le quitas lo que más ama en el mundo. Rose pasó el resto del día haciendo llamadas y enviando correos. Para la noche, ya tenía todo lo que necesitaba para darle a Ryan exactamente lo que se merecía. No era venganza. Era justicia.
El regalo de boda que estaba preparando sería mucho más valioso que cualquier cosa que Sara pudiera haber puesto en su lista. Siempre había creído que los mejores regalos son los que siguen dando con el tiempo. Así que, cuando condujo hasta el departamento de Sara y Ryan ese viernes por la mañana, se aseguró de que su regalo dejara una huella duradera. El paquete estaba envuelto con un elegante papel plateado y un lazo blanco. Dentro había una carpeta de cuero con varios documentos que había reunido cuidadosamente durante las últimas 72 horas. Ryan iba a disfrutar mucho conociendo a su nueva familia. Dejó el paquete en la puerta con una nota. Felicidades por su matrimonio. Todo nuevo esposo debería conocer la historia familiar de su esposa. Con cariño, mamá. Luego volvió a casa, y esperó. La llamada llegó a las 2:17 de la tarde. Era el número de Sara, pero la voz era de Ryan, y estaba gritando. ¿Qué demonios te pasa, vieja loca? ¿Cómo te atreves a enviarnos esta basura? Rose dejó su taza de té con suavidad. Hola, Ryan. Veo que abriste tu regalo de boda. Esto no es gracioso. Es acoso. Voy a llamar a la policía. Estoy confundida, querido. ¿Exactamente qué denunciarías? ¿Que tu suegra te envió un regalo de boda con documentos públicos y artículos de periódico? De fondo, Rose podía escuchar a Sara llorando. Ryan, cálmate. Déjame hablar con ella. No. Esta mujer está loca. Está intentando arruinar nuestro matrimonio antes de que empiece. Rose no pudo evitar sonreír. Ryan, seguro que no te molesta que comparta un poco de historia familiar interesante. Pensé que te gustaría conocer las conexiones entre nuestras familias. La verdad era que, durante su investigación, Rose había descubierto algo absolutamente revelador. Resultaba que el abuelo de Ryan, James Davis, había estado involucrado en un negocio muy importante con su difunto esposo, Mike Gibson, en 1987. Un desarrollo inmobiliario que había salido muy mal. Los documentos que había incluido en el regalo contaban toda la historia. Como James Davis y Mike habían sido socios en un proyecto comercial. Como Davis había desviado sistemáticamente fondos del proyecto conjunto. Como esa traición había destruido todo en la vida de Mike, incluido su matrimonio. Como Davis había huido a Florida con más de $2 millones, dejando a Mike en la ruina y enfrentando demandas de inversores. Pero eso no era lo más interesante. Lo más impactante era lo que Rose había encontrado en el último artículo de periódico, de 1993. James Davis había muerto en un accidente de coche. Pero antes de morir, hizo una confesión. Le contó a su nieto, Ryan, sobre el dinero que había robado y escondido en varias cuentas. Dinero al que Ryan había estado accediendo en silencio durante años. Dinero que financiaba su estilo de vida, su ropa cara, su capacidad para conquistar mujeres como Sara sin tener un trabajo real. Dinero que, legalmente, pertenecía al patrimonio de Mike. Y como Mike había fallecido hacía 3 años, ahora ese dinero pertenecía a su única heredera, Sara. Ryan, dijo Rose con calma. También incluí el contacto del bufete de abogados que llevó el patrimonio de Mike. Están muy interesados en hablar contigo sobre esas cuentas offshore que mencionó tu abuelo. Al parecer, hay bastante dinero que le pertenece a Sara. Los gritos cesaron de golpe. Estás mintiendo, dijo él, pero su voz había cambiado. La furia había desaparecido, reemplazada por algo muy distinto, miedo. Yo nunca miento, querido. Soy enfermera jubilada. Nos entrenan para ser muy precisas con los hechos. Pero no tienes que creerme. Estoy segura de que el abogado de tu abuelo en Miami te recordará. El señor Richards ha sido de gran ayuda siguiendo el rastro del dinero. Rose escuchó a Sara de fondo, preguntando qué estaba pasando, de qué dinero hablaban. Ah, y Ryan, las llaves de la casa de la playa también están en la carpeta. Considéralo mi regalo de boda. Estoy segura de que disfrutarán mucho hablando de la historia financiera de tu familia, con vista al mar. Y colgó. Luego se sirvió otra taza de té. Las siguientes horas iban a ser interesantes. Sara llamó a las 6:30 de la tarde.
Su voz estaba ronca de tanto llorar, y de fondo se escuchaban los gritos de Ryan. «Mamá, ¿qué hiciste?» Rose estaba sentada en el porche, mirando el atardecer, sintiéndose más tranquila de lo que había estado en meses. «Les di un regalo de boda, cariño». «¿Leíste todo?» «Leí suficiente. Ryan dice que todo es mentira, que estás intentando separarnos». «¿Y tú qué crees, Sarah?» Hubo un largo silencio. «Creo que necesito que me expliques algunas cosas. ¿El abuelo de Ryan realmente le robó dinero a papá? Entre 2 y 3 millones de dólares, según los registros bancarios. Tu padre pasó años intentando recuperarlo, pero James Davis desapareció. El estrés contribuyó a que tu padre se fuera cuando tenías 8 años. No pudo soportar la ruina financiera ni las batallas legales». Otro silencio. ¿Y Ryan sabía de ese dinero? Rose podía escuchar a Ryan acercándose al teléfono, furioso. La confesión sugiere que sí. El investigador privado encontró registros de Ryan accediendo a esas cuentas durante los últimos 5 años. Ha estado viviendo de dinero que legalmente pertenecía al patrimonio de tu padre. Eso es imposible. Ryan tiene una empresa de consultoría. Me dijo que se especializa en estrategias de inversión para clientes de alto patrimonio. El corazón de Rose se encogió. «Sarah, ¿cuándo fue la última vez que viste a Ryan trabajar de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una reunión con clientes, una llamada importante o te mostró un contrato?» Silencio. De fondo, Ryan exigía que Sarah colgara. «El bufete quiere reunirse contigo. Como heredera de Mike, tienes derecho legal a ese dinero, más intereses. Calculan que ahora vale casi 4 millones de dólares. 4 millones, susurró Sarah. Ryan se casó contigo exactamente 3 días después de que yo contratara al investigador. El momento es bastante sospechoso, ¿no crees? Ahora Ryan se escuchaba claramente, diciendo que Rose mentía, que estaba celosa, que quería destruir su matrimonio. Sarah, dijo Rose con suavidad, piensa en esto, si nada de esto fuera cierto, ¿por qué Ryan está tan alterado? Si su abuelo fuera inocente, ¿no querría limpiar el nombre de su familia? ¿No querría hacer justicia por lo que le pasó a tu padre? La línea quedó en silencio, salvo por la respiración de Sarah. Hay algo más, continuó Rose. El investigador también encontró registros de 2 compromisos anteriores. Emily Martin en 2019 y Sophie Witte en 2021. Ambos terminaron cuando sus familias descubrieron el engaño financiero de Ryan. Ambas mujeres tenían dinero, y ambas fueron aisladas antes de que saliera la verdad. Susurró Sarah. Tengo sus contactos, si quieres hablar con ellas. He dicho que pares. La llamada se cortó. Rose dejó el teléfono y miró el cielo, ya oscureciendo. Mañana, Sarah tendría que decidir qué creer. Mañana tendría que elegir entre el hombre que la había aislado de todos los que la amaban, y la verdad que podía liberarla. Pero esa noche, por primera vez en 2 años, Ryan Davis iba a dormir sabiendo que su mundo de mentiras empezaba a derrumbarse. Y Rose dormiría mejor que en mucho tiempo, sabiendo que su hija finalmente tenía toda la información necesaria para tomar la decisión correcta. Un regalo que, sin duda, seguiría dando frutos. Sarah no llamó esa noche, ni al día siguiente. Pero el domingo por la mañana, Rose la encontró sentada en los escalones de su porche, todavía con la misma ropa del viernes. Tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello descuidado, y parecía no haber dormido en días. «Cuéntamelo todo», dijo, sin siquiera saludar. Rose preparó café y se sentaron en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Sarah había hecho sus tareas de niña, donde planearon sus solicitudes universitarias, donde compartieron miles de conversaciones sobre todo y sobre nada. Ahora, iban a hablar de cómo el hombre con el que se había casado era un fraude. Ryan se fue ayer, dijo Sarah, mirando fijamente su taza. Hizo 2 maletas y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Me dijo que tú estabas envenenando nuestro matrimonio con mentiras, y que si yo te creía a ti en lugar de a él, entonces quizá no estábamos destinados a estar juntos. Manipulación clásica.
Hacer que la víctima sienta que es responsable de que la relación fracase. ¿A dónde fue? No lo sé. Apagó su teléfono. Pero, mamá. Levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Encontré algo. Sacó una carpeta de su bolso. Después de que se fue, revisé sus cosas. Su computadora, su escritorio, todo. Encontré esto. Extendió varios correos impresos sobre la mesa. Eran conversaciones entre Ryan y alguien llamado Matthew Owens, donde hablaban sobre la herencia de los Davis, y sobre mantener acceso a cuentas offshore. Las fechas se remontaban a 2 años atrás, mucho antes de que Ryan conociera a Sarah. Hay más, dijo Sarah, con la voz ganando fuerza. Ayer llamé a Emily Martin, la mujer del informe del investigador. Rose alzó una ceja. ¿Qué te dijo? Todo. Como Ryan la aisló de su familia, la convenció de poner su nombre en sus cuentas bancarias. Incluso hizo que redactara un testamento dejándole todo. Su padre contrató a un detective y descubrió el patrón. Cuando lo enfrentaron, él desapareció. Sarah tomó su teléfono y mostró una conversación. Emily también me puso en contacto con Sophie Witte. Exactamente la misma historia, mamá. El mismo patrón. Busca mujeres exitosas con dinero familiar, las seduce, las aísla, y luego accede a sus bienes. Rose extendió la mano y apretó la de su hija. Lo siento mucho, cariño. No te disculpes. Tú intentaste advertirme y yo elegí no escucharte. Elegí creerle a un hombre que conocía desde hacía 2 años, en lugar de confiar en la madre que me crió sola. Creí en su idea de cómo debía ser una familia, en lugar de confiar en mi propia experiencia. Me siento tan avergonzada. Sarah. Déjame terminar. Elegí a un hombre por encima de ti. Y tú siempre estuviste ahí. Siempre. Rose tomó su mano con firmeza. Fuiste manipulada por un depredador experto. Eso no es tu culpa. Pero debería haberme dado cuenta. Soy inteligente, tengo estudios, tengo éxito. ¿Cómo pude caer en esto? Porque él buscaba exactamente eso. Encontró a una mujer fuerte e independiente, y la convenció de que esa fortaleza era una debilidad. Eso es lo que hacen los depredadores. No buscan personas débiles, buscan personas que tienen algo que quieren. Sarah apretó su mano. ¿Cómo arreglo esto entre nosotras? Ya lo hiciste. Estás aquí. Estás a salvo, y eres libre. Eso es todo lo que siempre quise. Terminaron de almorzar y pasaron la tarde mirando viejos álbumes de fotos. Sarah señalaba imágenes de sus veranos en la casa de la playa, pidiéndole a Rose que le contara historias que había olvidado. Era como reconstruir algo que se había roto, ladrillo a ladrillo. Esa noche, cuando Sarah se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Mamá, va a haber un juicio civil. La agente Hayes dice que las familias de otras víctimas de Ryan están presentando una demanda colectiva para recuperar su dinero. Quieren que yo participe. Rose sonrió. Y por primera vez en 2 años, vio en su hija esa sonrisa firme, decidida, la que recordaba de su infancia. Por supuesto que sí. Vamos a asegurarnos de que Ryan Davis no vuelva a hacerle daño a otra mujer. Esa es mi hija, pensó Rose. Ha vuelto. Mientras Sarah caminaba por el camino de entrada, Rose notó un coche oscuro estacionado discretamente a media cuadra. Reconoció a la agente del FBI Anna Hayes, quien le había prometido vigilancia constante hasta que Ryan fuera detenido. Sarah había aceptado colaborar completamente con la investigación. La agente Hayes le había explicado que llevaban meses siguiéndole la pista a Ryan. Habían construido un caso basado en denuncias de las familias de Emily y Sophie, pero necesitaban pruebas sólidas de sus actividades actuales. Su situación nos da las piezas finales, había dicho Hayes durante una llamada. Si su hija está dispuesta a colaborar, podemos montar una operación controlada. El plan era audaz y peligroso. Sarah volvería al departamento que compartía con Ryan. Actuaría como si estuviera confundida, pero dispuesta a reconciliarse. Llevaría un micrófono oculto, con agentes ubicados en departamentos cercanos. Su objetivo,
lograr que Ryan admitiera que sabía del dinero robado, y que se había casado con ella para acceder a su herencia. ¿Y si no confiesa? Había preguntado Sara. Entonces procederemos con la evidencia financiera que ya tenemos, respondió Hayes. Pero una confesión grabada fortalecería mucho el caso y nos permitiría presentar cargos relacionados con sus otras víctimas. Rose había expresado su preocupación por la seguridad de su hija. Ryan es manipulador, pero nunca ha sido violento físicamente. Tendremos agentes a segundos de distancia, aseguró Hayes. Y Sara llevará un botón de pánico. El miércoles por la tarde, Ryan envió un mensaje. ¿Podemos hablar? Te extraño. Estoy listo para volver a casa. Sara le mostró el mensaje a Rose. Respóndele. Dile que tú también lo extrañas, que lo sientes. Dile que te equivocaste, que yo solo estaba celosa. Sara escribió el mensaje con la mandíbula tensa, conteniendo la rabia, pero con palabras perfectamente diseñadas para alimentar el ego de Ryan. Él respondió en minutos. Volvería el viernes por la noche. Quería empezar de nuevo. El jueves, la agente Hayes repasó el plan con Sara. El departamento estará monitoreado. Llevarás el micrófono y habrá agentes cerca. Solo necesitas que admita que conocía el origen del dinero, y que se casó contigo por tu herencia. El viernes llegó más rápido de lo que Rose esperaba. Se sentó en su sala, fingiendo leer un libro, pero en realidad mirando su teléfono, esperando noticias. A las 7:43 de la noche, recibió un mensaje. Ya llegó. A las 8:15. Trajo flores y vino. Está actuando como el esposo perfecto arrepentido. A las 8:52. Está hablando de una luna de miel real, y preguntando por acceso a mis ahorros. A las 9:31. Lo tengo. Admitió que sabía de las cuentas offshore. Están entrando ahora. Rose dejó el teléfono. Se sirvió una copa de vino. La carrera de Ryan Davis como depredador había terminado. Pero, de alguna manera, sentía que lo más satisfactorio aún estaba por venir. El lunes por la mañana, la noticia apareció en los medios locales. Detienen a hombre local por fraude financiero en varios estados, titulaba el Boston Globe. No mencionaban el nombre de Sara, solo la describían como la víctima más reciente. Pero la foto policial de Ryan ocupaba un lugar central. Se veía exactamente como lo que era, un criminal común cuyo encanto finalmente se había agotado. Ese mismo día, Sara llegó a almorzar con comida china para llevar. Traía wontons, pollo agridulce, y una ligereza que no había tenido en meses. La agente Hayes llamó esta mañana, dijo mientras abría los recipientes. Ryan fue formalmente acusado por conspiración, lavado de dinero y fraude en múltiples estados. Le fijaron una fianza de $500.000. Rose casi se atragantó con el té. ¿500.000? Al parecer, lo consideran un riesgo de fuga, ya que tiene acceso a cuentas offshore y antecedentes de desaparecer cuando lo confrontan. Sus padres no pueden pagar la fianza y sus cuentas han sido congeladas mientras dura la investigación. Comieron en silencio durante unos minutos, en una calma extrañamente reconfortante, hasta que Sara volvió a hablar. Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta. Rose dejó los palillos. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo lo sabías? ¿Desde cuándo sospechabas de Ryan? ¿De lo que realmente buscaba? Rose pensó en mentir, en suavizar la verdad, pero Sara merecía honestidad. Sospeché desde el principio que algo no estaba bien, pero no tuve pruebas hasta hace unos 3 meses. Fue entonces cuando contraté al investigador. ¿3 meses? Sara asintió lentamente. Justo cuando hablamos de eso de los límites. Sí. Y no intentaste advertirme directamente, porque sabías que no te iba a creer. Rose sostuvo la mirada de su hija. ¿Lo habrías hecho? Sara negó con la cabeza. No. Habría pensado que estabas celosa o que querías interferir. Ryan me había convencido completamente de que el problema eras tú. Hizo una pausa, jugando con los fideos. ¿Cómo supiste que debías investigar a su abuelo?
Reconocí el apellido Davis en unos documentos antiguos de tu padre. Cuando entendí la conexión, supe que había algo más detrás. Sara se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era baja y triste. «Fui tan horrible contigo, mamá. Dije cosas terribles. Te excluí de mi propia boda porque él me convenció de que era algo saludable. Sara, no. Déjame terminar, ¿sí? Elegí a un hombre que conocía desde hacía 2 años por encima de la madre que sacrificó todo para criarme sola. Creí en su idea de familia en lugar de confiar en mi propia experiencia. Me da vergüenza». Rose tomó su mano. «Fuiste manipulada por un depredador experto. Eso no es tu culpa. Pero debería haberme dado cuenta. Soy inteligente, tengo estudios, soy exitosa. ¿Cómo pude caer en esto?» Porque él apuntó exactamente a eso. Encontró a una mujer fuerte e independiente, y la convenció de que esa fortaleza era una debilidad. Eso es lo que hacen los depredadores. No buscan personas débiles, buscan personas que tienen algo que quieren. Sara apretó su mano. «¿Cómo arreglo esto entre nosotras?» «Ya lo hiciste. Estás aquí. Estás a salvo, y eres libre. Eso es todo lo que siempre quise». El juicio comenzó 6 semanas después, y fue exactamente como Rose había esperado. Patricia Nelson, la fiscal adjunta, tenía razón sobre el dinero. Sara tenía derecho a casi $4 millones recuperados, más intereses y daños. Pero más importante aún, la fiscalía había construido un caso sólido que expuso toda la operación de Ryan. Emily Martin voló desde Seattle para testificar, elegante y segura con un traje azul marino. Sophie Witte llegó desde Nueva York, visiblemente nerviosa, pero decidida a ver justicia. Juntas, junto a Sara, pintaron el retrato de un depredador metódico que había perfeccionado su técnica durante años. Rose asistió cada día, observando a su hija contar su historia con dignidad y fortaleza. Habló del aislamiento, de la manipulación, de cómo Ryan la había llevado a desconfiar de sí misma y a cortar lazos con su familia. Lo hizo con calma, con claridad, sin dejar que la emoción eclipsara los hechos. El abogado defensor intentó presentar a Ryan como un joven confundido que había tomado malas decisiones, pero no como un criminal. Esa estrategia se derrumbó cuando la agente Hayes presentó pruebas del meticuloso trabajo de Ryan, investigaciones detalladas sobre cada víctima, incluyendo fotos de vigilancia de Sara tomadas semanas antes de su supuesto encuentro casual. Pero el testimonio más devastador llegó de una fuente inesperada. El tercer día del juicio, la fiscalía llamó a Matthew Owens, el hombre que había estado en contacto con Ryan sobre las cuentas offshore. Owens había sido arrestado como cómplice, y aceptó declarar a cambio de una reducción de condena. «El señor Davis me contactó en 2018, declaró, pidiéndome ayuda para acceder a cuentas que su abuelo había creado antes de morir. Cuando le expliqué las complicaciones legales, me dijo que estaba trabajando en un plan a largo plazo para legitimar el acceso a esos fondos». «¿A qué se refería con plan a largo plazo?», preguntó la fiscal. «Dijo que iba a casarse con alguien que tuviera un derecho legal sobre ese dinero. Me mostró artículos sobre las pérdidas financieras de Michael Gibson y explicó que su heredera sería la propietaria legítima de los fondos robados. Dijo que, una vez tuviera acceso a las finanzas de esa persona mediante el matrimonio, podría reclamar ese dinero como propiedad conyugal». Sara palideció. La fiscal continuó. «¿El señor Davis habló de objetivos específicos?». «Sí. Había identificado 3 posibles candidatas según su historial financiero familiar y sus circunstancias personales. Me mostró perfiles de redes sociales y explicó por qué cada mujer sería vulnerable». «¿Una de esas mujeres era Sara Gibson?». «Sí. Dijo que era el objetivo ideal porque era exitosa, pero emocionalmente vulnerable tras el abandono de su padre. Estaba muy unida a su madre, que poseía propiedades valiosas, y tenía poca experiencia en relaciones». Rose observó el rostro de su hija. El dolor era evidente. Pero debajo, había algo más. Rabia. Una rabia profunda, concentrada, hacia el hombre que había estudiado sus debilidades como un depredador estudia a su presa.
El abogado de Ryan objetó repetidamente, pero el daño ya estaba hecho. El jurado comprendió que Ryan no solo había accedido a dinero robado. Había diseñado un plan durante años para manipular a Sarah, casarse con ella, y apropiarse legalmente de bienes que pertenecían a su familia. Cuando Owens terminó su testimonio, Ryan parecía más pequeño. Encogido en su silla. Un criminal patético bajo la apariencia de elegancia y encanto. El jurado deliberó menos de 3 horas. Culpable en todos los cargos. Las palabras resonaron en la sala mientras el mundo cuidadosamente construido de Ryan se desmoronaba. Conspiración. Lavado de dinero. Fraude. Y un nuevo cargo añadido tras el testimonio de Owens. Fraude matrimonial con intención de cometer robo agravado. El juez lo condenó a 12 años de prisión federal y ordenó la restitución total a todas las víctimas, por un monto superior a $8 millones, incluyendo intereses y daños. Como Ryan ya había gastado gran parte del dinero, eso significaba que saldría de prisión tan arruinado como había dejado a sus víctimas. Durante la audiencia de sentencia, Sarah dio una declaración que dejó a media sala entre lágrimas. Ryan Davis no solo me robó dinero, dijo, mirándolo directamente mientras él estaba esposado. Me robó 2 años de vida. Mi relación con mi madre. Mi capacidad de confiar en mi propio criterio. Mi fe en el amor. Me convenció de que las personas que realmente me querían eran el enemigo, mientras planeaba dejarme sin nada. Hizo una pausa, y continuó con firmeza. Pero hay algo que Ryan no entendió sobre las mujeres que eligió. No somos débiles. No somos víctimas esperando a caer. Somos mujeres fuertes, inteligentes, que fuimos engañadas temporalmente por un mentiroso experto. Y cuando descubrimos la verdad, no nos fuimos en silencio. Luchamos juntas. Ryan mantuvo la mirada baja durante todo el discurso. Pero Rose vio cómo sus hombros temblaban cuando Sarah dijo: Espero que pases cada día de tu condena pensando en las vidas que destruiste, y en las mujeres que fueron lo suficientemente fuertes para reconstruirlas. Después de la sentencia, se reunieron fuera del tribunal. Sarah, Emily, Sophie, la agente Hayes, y Rose. Los medios querían entrevistas, pero todas se negaron. Esto no era sobre fama. Ni sobre venganza. Era sobre justicia. Emily abrazó a Sarah antes de despedirse. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para usar ese micrófono oculto. Sin tu grabación, quizá nunca habríamos logrado una condena. Sophie apretó la mano de Rose. Gracias por no rendirte con tu hija. Si no hubieras investigado a Ryan, seguiría ahí afuera encontrando nuevas víctimas. La agente Hayes les entregó su tarjeta. Han ayudado a detener a un depredador que podría haber dañado a muchas más mujeres. El FBI agradece su cooperación, pero más importante aún, deberían estar orgullosas de su valentía. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Sarah y Rose caminaron hacia sus autos en un silencio tranquilo. Finalmente, Sarah se giró hacia ella. Mamá, quiero pedirte algo. ¿Qué pasa, cariño? Sarah sonrió. Esa sonrisa, la que Rose había extrañado durante 2 años. ¿Me ayudarías a planear una boda de verdad algún día? Cuando encuentre a alguien que realmente me merezca. Alguien que también te quiera a ti. Porque quien no pueda valorar a mi madre, no merece estar conmigo. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas. Sería un honor. Sarah respiró hondo. Y mamá, la casa de la playa. Sé que Ryan me hizo decir cosas horribles, que no era lo suficientemente elegante. Pero la verdad es que siempre soñé con casarme allí. Descalza en la arena, con luces entre las dunas, como imaginaba cuando era niña. Sería perfecto, dijo Rose, abrazándola con fuerza. Mientras se alejaban del tribunal, Rose pensó en la mujer que había criado. Sarah se había perdido por un tiempo, engañada por un manipulador experto que había usado su bondad en su contra. Pero al final, la fortaleza que Rose siempre había visto en ella había vuelto a salir a la superficie. Había encontrado el camino de regreso a sí misma, y de regreso a su madre. Ryan Davis había cometido un error fatal en sus cálculos.
Creyó que aislar a Sara de su familia la volvería vulnerable y dependiente. Pero lo único que logró fue hacer que su reencuentro fuera más fuerte. Y que la fuerza de ambas juntas fuera más devastadora de lo que él jamás podría haber imaginado. El depredador se convirtió en la presa. Y la justicia llegó, de la mano de las mismas mujeres que intentó destruir. Algunos regalos de boda realmente duran para siempre. Y el regalo de la verdad, una vez abierto, jamás puede devolverse.